En el imaginario criminal, los nombres más temidos suelen ser masculinos, pero la historia demuestra que la violencia extrema no entiende de género. Entre los casos más perturbadores registrados en Australia, el de Catherine Mary Knight ocupa un lugar singular y aterrador, no solo por el asesinato que cometió, sino por la frialdad ritual con la que transformó la violencia en una puesta en escena macabra. She wasn't mad, she was just evil. She could switch on and off so quickly. It was just that explosive anger which would come out to the extreme. Following years of brutal attacks, Catherine Knight committed a murder that's almost incomprehensible. I didn't believe it. I was horrified. She took a sort of malevolent pleasure in death. In 2001, Catherine Knight was the first Australian woman to be jailed for the term of her natural life, never to be released. I went out and cut his dog's throat. Was the dog dead? It was a clean cut, they said. Su crimen no fue impulsivo ni caótico, fue meticuloso, deliberado y profundamente simbólico. Catherine Knight se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y su nombre quedó grabado como sinónimo de horror absoluto. Esta es la historia de cómo una infancia marcada por la violencia dio paso a una adultez dominada por la ira, el control y la obsesión, hasta desembocar en uno de los crímenes más estremecedores del siglo XX. Catherine Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, una pequeña localidad rural de Nueva Gales del Sur, Australia. Desde el inicio, su vida estuvo envuelta en conflicto. Su madre, Barbara Thorley, había abandonado a su esposo para iniciar una relación con otro hombre casado, lo que generó rechazo social en una comunidad cerrada y conservadora. El hogar de Catherine no fue un refugio, fue un escenario constante de violencia doméstica, discusiones, humillaciones y abusos. Bárbara relató años después haber sufrido violencia física y sexual, un entorno que Catherine presenció desde muy temprana edad. La niña creció rodeada de gritos, miedo y resentimiento, aprendiendo que el poder se imponía a través de la fuerza. En ese ambiente, la ternura nunca tuvo espacio. La violencia se volvió normal, cotidiana, casi necesaria. Desde pequeña, Catherine mostró conductas que alarmaban a quienes la rodeaban. Tenía estallidos de ira, dificultad para controlar sus emociones y una agresividad que superaba la de otros niños. Golpeaba, amenazaba y reaccionaba con violencia ante la mínima frustración. En la escuela fue catalogada como una alumna problemática, tenía serias dificultades de aprendizaje y apenas desarrolló habilidades básicas de lectura y escritura. Abandonó los estudios a los 15 años, sin un futuro claro. Poco después consiguió empleo en un matadero local. Aquel lugar, lleno de cuchillas, sangre y cuerpos de animales sacrificados, se convirtió en un entorno familiar. Catherine demostró una habilidad notable para el trabajo, pero también desarrolló una fascinación intensa por los cuchillos. Coleccionaba hojas de distintos tamaños, dormía con ellas cerca y afirmaba que le daban seguridad. Nadie entendió entonces que aquel apego no era una excentricidad. Las relaciones sentimentales de Catherine siguieron siempre un mismo patrón: intensidad, control, violencia. Su primer matrimonio fue con David Kellett. El mismo día de la boda, Catherine le lanzó una advertencia que sonaría, con el tiempo, como una sentencia: si alguna vez me engañas, te mataré. Aquella noche, lo estranguló hasta dejarlo al borde de la inconsciencia. La relación estuvo marcada por agresiones físicas constantes, golpes, amenazas, ataques con objetos punzantes. Finalmente, Kellett huyó para salvar su vida. En los años siguientes, Catherine tuvo varios hijos con distintas parejas. Ninguna relación fue estable, todas estuvieron dominadas por el miedo. Algunas de sus parejas sobrevivieron por poco a ataques con tijeras, cuchillos o utensilios domésticos. Denuncias, separaciones y reconciliaciones se sucedían sin que nadie lograra frenar la escalada de violencia. For the next 6 days, Catherine was at Muswellbrook and Maitland hospitals. She claimed to have no knowledge of the monstrous crime she had committed. But two things would lead to her undoing: greed and the testimony from one of those closest to her. Durante su vida adulta, Catherine continuó trabajando en fábricas de procesamiento de carne. Era respetada por su eficiencia, pero temida por su comportamiento errático. Sus compañeros la apodaron la reina de los cuchillos. Mantenía su colección en perfecto estado. Afilaba cada hoja con una dedicación casi ritual. Se jactaba de su destreza para desollar animales,
con rapidez y precisión. No hablaba de ello como una tarea, hablaba como alguien que disfruta del control absoluto sobre un cuerpo inerte. Con el tiempo, su reputación se volvió conocida en la región. Katherine Knight no era una mujer cualquiera, era alguien a quien era mejor no provocar. En los años 90, Katherine inició una relación con John Price, un minero respetado, padre de 3 hijos y conocido por su carácter afable. Al principio, parecía una relación estable, pero pronto emergió el mismo patrón de siempre. Katherine se volvió posesiva, celosa y violenta. Lo golpeaba, lo apuñalaba superficialmente y lo amenazaba de muerte. John llegó a denunciarla en varias ocasiones. Un tribunal incluso dictó una orden de alejamiento. Sin embargo, Katherine siempre lograba regresar a su vida, manipulando, prometiendo cambios, implorando perdón. John, pese al miedo, volvió a aceptarla. Sus amigos notaban su deterioro físico y emocional. Días antes de morir, Price les dijo: "Si algo me pasa, fue ella". El 29 de febrero del año 2000, Katherine y John discutieron violentamente. Esa noche, ella acudió a la casa de John Price. Tras un intento de reconciliación, esperó a que él se durmiera. Entonces, lo atacó. John recibió 37 puñaladas. Despertó, intentó huir, pero fue alcanzado en el pasillo. Murió desangrado en el suelo de su propia casa. La violencia no terminó con la muerte, solo acababa de comenzar. Tras el asesinato, Katherine actuó con una calma inquietante. Arrastró el cuerpo de John y comenzó a desollarlo, utilizando los conocimientos adquiridos durante años en el matadero. La piel fue retirada casi intacta y colgada en un gancho. Luego cocinó partes del cuerpo junto con verduras. Preparó platos y los colocó cuidadosamente sobre la mesa. Cada uno llevaba una nota con el nombre de los hijos de John Price. En la cocina, la policía encontraría una olla aún caliente con restos humanos en cocción. La escena fue descrita por los agentes como la más perturbadora jamás vista en Australia. Cuando la policía llegó, Katherine estaba inconsciente tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas. Sobrevivió. Fue arrestada y acusada formalmente de asesinato. Detective Sergeant Bob Wells first interviewed Katherine at Maitland Hospital, just a few days after the murder. You recall Pricey being in the bed? I can't remember anything. Do you recall yourself going to bed? Faintly. Although she claims to have no memory of the night of Pricey's death, she did remember stabbing him 6 months earlier. Relationship with that. Once Pricey got off the phone, he started on me, and I was around washing up, and it could have been a fork, a spoon, or anything in my hand. It was a knife that cut your meal with, and I aimed it at him, and it got him. He was leaning closer than what I thought, and my eyesight was bad at that time. I've only had new glasses since then. Durante el juicio, los detalles conmocionaron al país entero. No hubo defensa posible. Las pruebas eran abrumadoras. En 2001, Katherine Knight fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por primera vez en la historia australiana, una mujer recibía esa sentencia. Desde el año 2001, Katherine Knight cumple su condena en el sistema penitenciario de Nueva Gales del Sur, actualmente recluida en el Centro Correccional de Silverwater, en un régimen de máxima seguridad. Su sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La condenó no solo al encierro físico, sino a una desaparición total del espacio público. Dentro de prisión, su presencia genera rechazo y temor. Otras reclusas evitan cualquier contacto con ella. No es una figura dominante ni carismática, sino una sombra incómoda, alguien cuyo pasado resulta demasiado perturbador incluso para quienes también cumplen condena por delitos graves. Los informes penitenciarios indican que Knight lleva una vida extremadamente aislada, con interacciones mínimas y bajo estricta supervisión. Ha sido evaluada en múltiples ocasiones por equipos psiquiátricos. Los diagnósticos apuntan a trastornos severos de personalidad, con dificultades profundas para la empatía, el control emocional y la gestión de la ira. No existen registros de arrepentimiento genuino, tampoco intentos consistentes de rehabilitación emocional. Katherine Knight no ha pedido perdón públicamente a la familia de John Price, ni ha mostrado remordimiento verificable por sus actos. En prisión, el tiempo no parece avanzar. No concede entrevistas, no escribe memorias, no busca atención mediática. Su nombre, sin embargo, continúa apareciendo en libros, documentales y estudios criminológicos como un caso extremo de violencia doméstica llevada al límite absoluto.
A diferencia de otros criminales notorios, Knight no se convirtió en un mito glamorizado. No hay fascinación romántica alrededor de su figura. Solo existe repulsión. Su castigo no es únicamente la cárcel, es el borrado social total. Una condena a existir sin identidad pública, sin voz y sin posibilidad de redención. El caso de Katherine Knight dejó una marca profunda en Australia, no solo por la brutalidad del crimen, sino por las fallas que expuso en el sistema de protección frente a la violencia doméstica. Antes del asesinato de John Price, existían denuncias previas, órdenes de alejamiento y advertencias explícitas. Price había expresado a su entorno que temía por su vida. Aún así, las medidas no fueron suficientes. Tras el juicio, el caso fue analizado en ámbitos legales, policiales y académicos. Se convirtió en un ejemplo extremo de cómo la violencia doméstica puede escalar cuando no se interviene de forma eficaz y sostenida. También puso en evidencia una realidad incómoda a los agresores. No siempre encajan en estereotipos simples, y las mujeres también pueden ejercer violencia letal de manera sistemática. En el ámbito criminológico, Katherine Knight es estudiada como un caso atípico pero crucial. Su perfil rompe con narrativas tradicionales y obliga a replantear enfoques sobre género, violencia, control y sadismo. No fue un crimen pasional momentáneo, fue el resultado de años de violencia normalizada, amenazas ignoradas y una personalidad marcada por la obsesión y el dominio. Para la familia de John Price, el legado es distinto, no es académico ni mediático. Es una ausencia permanente, un daño irreparable. Sus hijos quedaron marcados para siempre por un crimen que no solo les arrebató a su padre, sino que intentó convertir su memoria en una grotesca puesta en escena final. Katherine Knight sigue viva, pero su historia terminó el día en que la puerta de la prisión se cerró tras ella, no como un final dramático, sino como una advertencia silenciosa. Cuando la violencia se tolera, cuando las señales se minimizan, cuando el miedo se normaliza, el desenlace puede ser irreversible. La historia de Katherine Knight no es solo la de una asesina, es el retrato de una violencia que se gestó durante décadas, alimentada por el abuso, la ira y la ausencia total de límites. De niña víctima pasó a adulta victimaria, de trabajadora de un matadero a ejecutora de su propia pareja. Su caso recuerda una verdad incómoda. El mal no siempre grita, a veces crece en silencio, se normaliza, y cuando emerge ya es demasiado tarde. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video. So could it be possible that Katherine Knight was sane when she committed this murder? How could someone in their right mind do something so completely deranged? Well, the fact is that Katherine was not insane when she butchered John Price. She planned what she was doing, she knew right from wrong, and there were no voices telling her to kill him. She was coldly lucid throughout the murder and dismemberment. And not only was she in her right mind, she was having one of the best times of her life. So if she's not mad, is Katherine just bad? Is she some kind of evil monster, completely alien to the rest of us? Katherine Knight's personality is best summed up in one word: psychopath. She's ruthless, self-serving, incapable of feeling guilt, and dangerous until the day she dies.